¿Qué tal? Somos del Instituto Tecnológico de Zitácuaro. El equipo está integrado por Viñas Álvarez Samuel Lefré, Luis Garduño Yacercare, Coria Tavira Londra, su servidora González Ramírez Claudia. Con el tema Metodología en Ciencia de Datos, relevancia de CRISP-DMs y su comparación con modelos emergentes. Está compuesto por la metodología, resultados, conclusiones y referencias. En la ciencia de la salud se ha estado consolidando como una disciplina clave de investigación biomédica, fortaleciendo el modelado predictivo y la toma de decisiones clínicas. En nuestro caso, vamos a tomar la frecuencia respiratoria, ya que es un parámetro vital crítico para detectar un deterioro clínico temprano, ya que en México una de las causas por fallecimiento es por paros cardíacos. Y la frecuencia respiratoria es uno de los elementos que abona a esa afección. Dentro de las alteraciones clínicas que se puede observar por la frecuencia respiratoria es la taquipnea, no, normopnea y bradipnea. Estas alteraciones son signos tempranos de eventos críticos como insuficiencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria es considerada uno de los parámetros que ya mencionábamos más relevantes para el estado fisiológico de una persona, debido a que estas alteraciones constituyen un indicador temprano de deterioro clínico. La relevancia no se limita a describir el estado ventilatorio de una persona por considerar la frecuencia respiratoria, sino que se reconoce como un marcador sistémico, ya que las variaciones suelen manifestarse con otros signos clínicos. Para ello es empleada como una variable prioritaria en sistemas de alerta temprana y en la validación de metodologías en ciencia de datos aplicada a un contexto biomédico. Por lo tanto, el integrar esta variable dentro de un marco comparativo metodológico es posible analizar no solo la capacidad predictiva de los modelos, sino la forma en la que cada enfoque procesa, interpreta y operacionaliza un parámetro clínico crítico bajo los criterios de escalabilidad, una reproductividad y la utilidad clínica. Nosotros consideramos que CRISP-DM es una metodología adecuada cuando el equipo aún no tiene una cultura operativa madura. Por eso es que nosotros consideramos esta metodología para aplicarla en la afección de frecuencia respiratoria. La metodología de este estudio se basa en un análisis comparativo en 6 marcos dentro de la ciencia de datos, que es KDD, CIEM, CRISD, TDCP, ASUMD y DataOps. Esta comparación no se enfoca únicamente en la fase de modelado, sino en la estructura metodológica completa que define cómo se conceptualiza, procesa y despliega la información clínica. Eh, ¿Por qué todos ellos? Cada uno de estos modelos nos contribuyen con ciertas características muy ad hoc para aspectos biomédicos, pero algunos se quedan muy cortos para poder hacer una predicción o estudios estadísticos que lo vamos a ir viendo mucho más adelante. Eh, Estos elementos representan enfoques metodológicos centrados en la extracción estructurada, como ya comentábamos, de patrones a partir de grandes volúmenes de datos. Entonces, muchas veces se concibe estos como procesos secuenciales orientados al descubrimiento de un conocimiento útil mediante etapas de selección, preprocesamiento, transformación y evaluación, y hace que los datos o la información sea un poco más corta o limitada para poder hacer alguna predicción. Por lo tanto, CRISP se posiciona como la metodología con mayor solidez estructurada
para proyectos de ciencia de datos en entornos biomédicos, debido a su equilibrio entre comprensión del problema, presentación rigurosa de un dataset y la validación sistémica antes del modelado. A diferencia del KDD y de SEMA, no se limita al proceso analítico nada más, sino que incorpora toda una fase explícita del entendimiento del contexto y de los objetivos, lo que va a permitir alinear el análisis técnico con la interpretación clínica. Eh, Esta metodología se desarrolla en 6 fases: el entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, la preparación, el modelado, evaluación y despliegue. Eh, este enfoque secuencial favorece a esa trazabilidad y que se vuelva, que se pueda reproducir, y aparte que la transparencia metodológica, que son factores esenciales en las aplicaciones sanitarias o bien eh, en todo en el contexto de la salud. Eh, Estos 3 modelos, TDCP y AssumeD y DataOps, van a representar una metodología orientada a la implementación y operación continua de un ciclo analítico, ampliando el alcance más allá del modelado para incorporar aspectos de integración, versiones y mantenimiento. Estas metodologías agregan capas de escalabilidad y adaptabilidad que no están presentes en los enfoques tradicionales, lo que permite una compatibilidad al hacer el análisis con el uso sostenido en escenarios clínicos dinámicos. Esas son parte de las características que nosotros podemos ir observando. Estas nos puede priorizar la formalización sobre la automatización y su formalización. eh, nos enfatiza en que a la hora de automatizar van a tener que ser demasiado formal. La información que se obtiene es por la implementación, pero este, se combinan para la automatización, pero con una baja eh, formalización si no se le pone la atención prestada de acuerdo a los datos o las variables que se encuentren en el dataset. Son elementos importantes que le van a dar esa validez y funcionalidad a estos modelos. Bien, ¿qué resultados se han obtenido para que nosotros pudiéramos hacer esa comparación? Déjenme decirles que estamos realizando este estudio, este equipo de trabajo, para poder realizar un dispositivo para la lectura de la eh, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, elementos importantes para disminuir las afecciones de paros cardíacos o muertes por ese motivo. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión exhaustiva de cuál es el modelo mucho más idóneo para poder hacer nuestras predicciones y adaptarlo a nuestro dispositivo. Los resultados de la comparación metodológica muestran que las metodologías tradicionales como el KDD y SEMA ofrecen un marco sólido para la exploración inicial de los datos, pero el alcance se va a restringir en la etapa analítica, ya que no contempla de manera explícita la integración clínica o la continuidad operativa. Eso es bien importante en un paciente. Por otro lado, las metodologías recientes como TDCP y DataOps amplían el ciclo de vida del análisis para incluir esa escalabilidad, su automatización y el despliegue junto con dimensiones fundamentales cuando se trabaja en flujos biomédicos en tiempo real. Pero esta capacidad operativa no siempre se acompaña de un rigor metodológico equivalente en la fase exploratoria. Por lo tanto, CRISP-D se posiciona como un punto intermedio funcional, ya que combina estructura analítica y trazabilidad sin perder la alineación con los objetivos clínicos. Quiere decir que
una vez identificadas esas variables válidas e importantes, que son las que nos van a proporcionar esa información para hacer nuestra predicción y requerimos de que se mantenga y fortalezca la información en toda la situación. Los primeros modelos como KDD y SESMA son demasiado lineales. Los más nuevos como TDCP y DataOps, que son relativamente este, que nos dan una ventaja en esa, un poco dinamismo en el análisis de la información, pero no llegan a concluir en el fortalecimiento de todos los datos clínicos de la persona. Entonces, con CRIMS sí se puede generar la obtención de los datos pertinentes para poder generar una predicción. El análisis comparativo evidencia que KDD y SELMA resultan útiles para comprender el comportamiento inicial de los datos, facilitando la detección de patrones, especialmente cuando el propósito principal es la exploración o el descubrimiento estadístico. Estas metodologías van a presentar esas limitaciones cuando se requiere continuidad metodológica. Por lo tanto, DDCP y DataOps incorporan estrategias de integración operativa, escalabilidad y actualización continua, que son elementos indispensables cuando el modelo debe mantenerse activo y responder a flujos dinámicos de información biomédica. Pero, en consecuencia, se observa que las metodologías analíticas tradicionales priorizan la profundidad técnica inicial, mientras que las metodologías modernas priorizan la sostenibilidad operativa, generando un equilibrio asimétrico que justifica la necesidad de marcos híbridos en contextos de salud. Como ustedes van a observar, tenemos aquí una tabla comparativo metodológico, cómo se van comportando cada uno de estos modelos para que nosotros podamos determinar qué modelo tenemos que utilizar y en qué momento también. Esto no quiere decir que nada más se va a utilizar un solo modelo, se pueden utilizar los modelos de acuerdo a nuestro objetivo o nuestra intención a la cual nosotros queremos obtener la información. Este análisis va a posicionar a CRISDIN como el marco más equilibrado y sistemático, ya que este proyecto biomédico articula la comprensión del problema, ya que prepara la rigurosidad del dataset, del modelado y la evaluación del despliegue, lo que aporta la trazabilidad y la reproductibilidad en entornos clínicos. Por lo tanto, los datos obtenidos y la información sí alcanzó el 0,87, la frecuencia respiratoria, que confirma la capacidad discriminativa y la pertinencia de una preparación de datos que incluye la detección atípicos, una imputación y una validación de umbrales clínicos. Eh, por lo tanto, CRISP carece de escalabilidad nativa para Big Data y de práctica de actualización continua. Por ello, los resultados se deben de eh, manejar de manera híbrida con los dos modelos más actuales que son TDCP y DataOps para que se incorpore uno nuevo como es MLOps para dar la automatización y monitoreo en tiempo real. ¿Y por qué ello? Ya les comentaba, tenemos que, un dispositivo en el cual lo vamos a adaptar y con tecnología web se va a enviar la información para poder tener una alerta sobre la situación de salud de la persona. Esta integración de metodología en los tratamientos tiene todos sus pros y sus contras, pero las metodologías tradicionales facilitan la comprensión inicial del comportamiento, como ya se iniciaba, pero no aseguran esa continuidad clínica, que es algo importante que se debe de utilizar en todas las
en algunas dependencias de gobierno, en las cuales hay pocos trabajadores de la salud, por lo tanto, con un aparato y que esté monitoreando constantemente o con intervalos para poder determinar cuál es la situación clínica del paciente y tener una toma de decisión oportuna y veraz. Eh, nosotros en una de las comparaciones que se realizó y de las pruebas con el dataset, se utilizaron algunos datos sintéticos con un primer dataset y con los resultados fueron pues, muy satisfactorios. Quiere decir que las variables identificadas y depuradas de ese dataset nos permitieron determinar información, manejarlo, aunque fueron sintéticos, pero se pudieron hacer una validación significativa. Igual la dispersión de la frecuencia respiratoria por categoría clínica, las tres categorías, y ellos nos dieron una información en la cual va a reflejar exactamente la distribución fisiológica de la variable antes de hacer una clasificación o de un modelado para hacer una toma de decisiones. De este modo, el estudio evidencia que el máximo impacto se logra cuando el pipeline metodológico contempla exploración, estructuración clínica y despliegue sostenido. Esta necesidad de un marco híbrido surge de la naturaleza dinámica de los datos de salud y de la obligación de asegurar que el modelo no solo funcione técnicamente, sino que pueda integrarse a sistemas de monitoreo, telemetría clínica o IoT bajo criterios de seguridad y gobernanza. La integración posiciona la metodología como parte del tratamiento, no como un análisis. Tenemos que ver que los modelos no nada más son parte de ese análisis de datos, sino también hay que interpretarlos y que coadyuve a la toma de decisiones pertinentes. Podemos observar aquí dos figuras en las que permite observar la distribución de la frecuencia respiratoria y que se presenta en un comportamiento clínico coherente en la fisiología esperada. La mayoría de los casos se concentra en un rango de no apnea, mientras que los valores que corresponden a la bradipnea y taquipnea aparecen en los extremos de la distribución. Esta clasificación en categorías clínicas no solo facilita la interpretación, sino que establece umbrales para que sean operables, utilizables en la toma de decisión. De la misma forma, estamos viendo que en los box plot de la frecuencia respiratoria, cuál fue su condición de riesgo, igual en la curva ROC del modelo logístico. En ellas nos van presentando la evidencia que incluso el único predictor fisiológico es posible obtener un desempeño estadístico estable y demostrando que la preparación metodológica, más allá, nuevamente, que es un modelo, se determina para lograr resultados clínicamente interpretados, que sean fácil y entendibles para hacer una buena toma de decisión. Los resultados obtenidos a partir del análisis de frecuencia respiratoria nos confirman que su utilidad como variable clínica temprana para la detección de deterioro fisiológico es aceptable. La distribución nos dice que no es uniforme, sino concentrada en un rango fisiológicamente estable, como la normonopnea, lo que respalda la existencia de un comportamiento basal, a partir del cual la desviación adquiere relevancia diagnóstica y posteriormente nos muestra la clasificación de estas categorías clínicas para que se puedan operar como el dato, transformándolo en un marcador interpretable que facilita la toma de decisiones y estandarizar el análisis dentro de un pipeline metodológico. En conjunto, los gráficos que se observaron confirman que la ciencia de datos en la salud requiere metodologías que integran interpretación clínica y escalabilidad técnica. No basta con modelar, es indispensable comprender antes de predecir. Muchas gracias.